¿Cuántas veces te has preguntado cómo sería hacer un cambio tremendamente importante en mi vida? ¿Cómo sería dedicarme a otra cosa, a otra profesión o simplemente aquello que te hace sentido? Y esta es mi historia, cómo pasé de ser funcionaria en una reconocida institución financiera de mi país a ser una coach y facilitadora de terapias complementarias. Quédate aquí porque esta también puede ser tu historia. Soy Caro Fuentes y hace más de 10 años me dedico a acompañar principalmente a mujeres en sus procesos de sanación energética, sus procesos de liberación emocional y las ayudo literalmente a ser más felices. Pero esto no fue tan fácil. Pasó un proceso y te lo adelanto. 2015. Hoy estamos a 2026 y el 2015 empezaron a pasar cosas maravillosas que de alguna forma se fueron relacionando. Empecé a tener información, la verdad es que voy a ser muy sincera contigo, empecé a tener sueños y uno de esos sueños me reveló algo maravilloso, que estaba para ayudar, estaba para servir. ¿A qué? No tengo idea. Sin embargo, en ese entonces no lo sabía. Ese no tengo idea se refiere que cuando ese sueño se reveló, el 2015, yo no sabía a qué se refería. Sin embargo, caló tan profundo en mí que dejé de habitar ciertos espacios que me eran incómodos porque había mucho ruido. Empezaron a pasar cosas donde literalmente ya no me sentía cómoda, no me sentía bien. En mi trabajo en ese entonces, hace 2 años antes de literalmente renunciar a él, ya no estaba siendo feliz, no estaba siendo feliz con mi vida, no estaba siendo feliz con aquello que estaba haciendo y que yo misma había buscado, porque ese trabajo yo misma lo manifesté y lo creé para mí. Sin embargo, no me hacía feliz. Y si has llegado a un punto en la vida en la cual lo que estás haciendo no te hace feliz, no de alguna forma se compagina con lo que tú quieres, bueno, este no es un modelo a seguir porque creo que lo pude haber hecho mejor, pero te puede dar una luz de esperanza en que las cosas, si las haces bien y te mueves de una forma prudente, pero sobre todo a lo que tú quieres, puede darte grandes resultados en la vida y sobre todo ser más feliz. Soy Caro Fuentes y aquí te dejo algo tremendamente maravilloso como aporte. Cada uno pasa por procesos distintos y etapas distintas. El año 2015 yo empecé con un diplomado en terapias complementarias. ¿Por qué? Porque me empezaron a pasar ciertas cosas, ciertas situaciones que no eran normales, mucha sensibilidad. Habían preguntas que yo me estaba haciendo que nadie podía responder, como ¿qué vine a hacer este mundo? ¿Quién soy? ¿Qué más hay además de trabajar, salir de vacaciones una vez a la semana, tener hijos, mi concepción como mujer? Y casarse. Y yo decía, ¿esa es la vida? ¿Esa es la vida que hay para una persona? Me empecé a hacer preguntas que no tenían una respuesta dentro del círculo o entorno. Y todo eso me llevó a hacer mi primer diplomado en terapias complementarias. Y ojo, lo hice para mí, para entenderme más, para poder estar ahí con mayor conocimiento de causa de lo que estaba pasando. Sin embargo, me llevé una gran sorpresa. Ingresé a un diplomado con una duración de 1 año donde te conoces y te sumerges en tus sentimientos, en tus emociones, en lo que quieres en la vida y comienzas a sanar. Pero en ese proceso, ¿qué pasó? Que resulta que era un diplomado de terapias complementarias. Yo iba a aprender a cómo ayudar a sanar y aliviar el dolor a otros. Y eso significaba algo, prácticas, prácticas con otros. Yo dije, pero hey, yo quiero conocerme a mí, yo quiero saber de mí, cómo lidiar con todo eso que estaba pasando y por supuesto sanar mi vida porque todos tenemos una historia que sanar, unos recuerdos que liberar y algo que dignificar. ¿Y qué pasó? Terminó un diplomado, terminó las prácticas y terminé ayudando literalmente a unas 100 personas a hacer tratamientos completos de terapias complementarias, principalmente depresión, ansiedad. ¿Y sabes qué pasó? Que después hice otro, ¿sí? Aunque tú no lo creas, y seguí trabajando en esa institución financiera. La verdad es que todo, todo indicaba que así como pedí ese trabajo, iba a estar hasta que yo terminara mi vida laboral activa. Sin embargo, llegó un momento, un punto crítico. 2018 yo renuncié, porque 2 años antes yo ya no estaba feliz. 2 años antes
a mí ya no me hacía sentido llegar a trabajar. Y todo se dio. No me pude acercar a mi hogar porque trabajaba fuera de esa ciudad. Em, o sea, mi hogar estaba en una ciudad diferente a mi lugar de trabajo, a hora y media de distancia. Entonces, todo finalmente fueron, no te puedes cambiar, no hay plazas para ti, aunque quisiese estudiar, no se podía. Así que finalmente tomé una decisión que obviamente vino desde el cambio personal, porque era yo la que no estaba bien, era yo la que no se sentía bien en ese lugar. Y cuando tú cambias desde adentro, comienzas a ver también las cosas de manera distinta. Y cuando las cosas se empiezan a sentir de manera distinta, o tal vez como son, pues lo único que queda es apartarte y cortar con aquello que sientes que no te hace bien. ¿Fue una decisión difícil? Claro que sí. El trabajo que siempre quise, el trabajo que te iba a dar la estabilidad hasta los próximos 30 o 40 años, yo decidí dejarlo atrás, porque yo ya no estaba feliz en él, porque yo veía que no iba a tener otro, otro crecimiento mayor a ser una persona más, una ejecutiva más dentro de toda la gama de personas que habían ahí, y ya no era mi espacio. Sin embargo, me quedé un tiempo más porque había una persona que era muy importante para mí, es mi modelo a seguir, fue mi modelo a seguir. Creo que por esa persona que era mi antigua jefatura me quedé ahí por mucho tiempo más, a la cual le agradezco mucho, y la verdad que ella no tiene idea, no tiene idea de que gracias a ella yo me quedé más tiempo. Pero ¿sabes qué es lo más importante de eso? Y quiero dejarte eso como regalo. Primero, haz las cosas bien. Cuando quieras hacer un cambio de vida donde va desde algo que sabes, conocido, que te da una estabilidad, a aquello que no tienes idea que va a pasar, ordénate bien, desde lo financiero, desde todo lo humano que pueda ser posible, porque a veces uno toma decisiones en caliente, y ¿qué pasa ahí? Que a veces no lo haces de la forma más adecuada. Yo podría haberlo hecho mucho mejor. Sin embargo, ya han pasado, estamos en 2026, esto pasó en 2018, han pasado muchos años, y por supuesto quiero dejarte eso como una enseñanza. Dos, los cambios sí son posibles, pero requiere tremenda valentía. Ni te explico todo el proceso que genera mucho miedo a dejar algo establecido, algo seguro, por algo que no sabes cómo va a funcionar. Ahora, yo en ese entonces sí aposté por algo, por ser terapeuta, facilitadora de terapias complementarias, y desde ese momento lo empecé a realizar. En ese entonces con consultas presenciales, con una oficina. Sin embargo, después la dejé y me dediqué todo online. Hoy día realizo todo online, o a distancia o a través de videollamada. Y en la práctica, el aprendizaje mayor que te puedo entregar es: sí, hay que equivocarse, sí, lo podemos hacer mejor cada vez, pero en el fondo hay que crecer. Y cuando tú no estás bien en un lugar, no queda otra más que tomar el tiempo suficiente para ordenarte, y de ahí partir, ir por algo que te haga más sentido. Y ese fue mi proceso, y lo quiero compartir contigo, porque de estar en un trabajo seguro, en un trabajo que siempre solicité, que siempre pedí al universo, a Dios, a simplemente lanzarme en una nueva profesión a la cual ya me había preparado, porque de ese diplomado después hice otro diplomado para ayudar de manera más específica a otras enfermedades y diagnósticos, y después hice otras especializaciones en liberación emocional, y prácticamente ya en agosto voy a cumplir 11 años apoyando a personas, principalmente a ser más felices, a acompañarlas en su camino y en sus procesos. Y ¿sabes qué es lo más importante que hago hasta ahora? Y me quedo con eso porque fue lo que me sirvió a mí para sanar y liberar también mi propia historia. Es liberar el dolor y el sufrimiento producto de lo que te pasó en el pasado. Y creo que eso ha sido el pilar fundamental que todavía me mantiene aquí, en lo cual yo puedo decir: hey, soy un gran aporte para las personas, soy un gran aporte para el mundo. Hay mucha gente que está sufriendo, que le está doliendo, que le está afectando, que tiene una historia de dolor, que no sabe cómo liberarse de ella, cómo sanarla, o cómo empezar a ser más feliz a pesar de lo que ocurrió. Y cuando tú te das cuenta que eso es lo que he realizado en los últimos años, me hace todo el sentido y me sigue dando fuerzas para continuar. Entonces, con esto quiero mostrarte: si tú estás en un proceso de cambio de vida,
o estás en un proceso al cual necesitas ver algo diferente o ir por ello, bueno, no te digo que sea un ejemplo, pero sí se puede, es posible, solamente tienes que hacerlo de manera ordenada y o lo mejor posible dentro de todo, porque cuando tú llegas a ese punto, claramente ya no sabes qué hacer y estás harta de estar en una situación así. Y si has llegado hasta aquí, te quiero decir algo muy importante. Sanar es posible, solo depende de ti. Y si sientes que esta, que es mi historia, que tiene muchas más facetas, te hace clic, tómalo, hazlo, guárdalo, suscríbete. Estoy para acompañarte y nos vamos a estar viendo muy, muy seguido. Y es más, si tú sientes que de alguna forma te está doliendo todo lo que pasa en tu vida, habla conmigo, sé que te puedo ayudar y tal vez te puedo acompañar en uno de tus procesos. Te abrazo, chao, soy la Caro.